Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, la verdad que me siento muy complacido de que tú te hayas reintegrado a este espacio, el Poder de la Palabra. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Jesús María. Mira, Fernando. Estoy, como dicen los atletas, al 90%. Al 90% y camino al 100%. Camino. Mira, me llamó el doctor, es vicepresidente de la República, don Jaime David Mirabal, me envió una comunicación, fui de los primeros en recibirla, que él envió al comité político del PLD, donde dejaba constancia de su respaldo a la ex vicepresidenta, la doctora doña Margarita Cedeño, Cedeño de Fernández, como decíamos nosotros, doña Margarita Cedeño. Así que gracias, doctor, por esa distinción. Me honra usted con ese gesto. Y también me dijo, salúdeme a don Fernando Mangual. Sí. No sé si fuiste profesor de él, me dijo, salúdeme al profesor Fernando Mangual. ¿Fuiste maestro de él? No, yo no fui maestro de él, pero tú y yo somos grandes amigos de él. Sí. Y lo admiramos y lo queremos mucho. Entonces también me prometió que va a estar con nosotros, así que vamos a coordinar con el vicepresidente, don Jaime David Mirabal, para que esté con nosotros en los próximos programas. Y ojalá pudiéramos tener aquí en el programa también a Antonio. A don Antonio. Oye, digo, es la figura del momento. Vamos a tratar de hablar con don Antonio, porque es la figura del momento. Y fue una figura muy importante, porque recuerdo que él fue el que activó el rechazo al barrilito. Y él no lo ha recibido. No. O sea, no recibe canonjía, privilegios. Y también el que andaba promoviendo la ley de extensión de dominio. La ley de extensión de dominio, y ahora la puso dura con un artículo ahí, que te agradezco a ti que necesito llegar, sobre el fideicomiso. Dice que es un robo disfrazado, más o menos. Vamos a hablar de eso ahora. Fue lo que dijo. Mira, Fernando, recuerda cuando se aprobó el contrato de la Barrigol, que los diputados y los senadores, en ese entonces, que estaba en el Palacio, el doctor Leonel Fernández Reina, se hizo voz populi de que no leyeron el contrato de la Barrigol, y después se descubrió que fue un contrato tan dañino para los intereses de la República, porque el porcentaje era un 97.3. O sea, le entregamos a la Barrigol no solamente la mina, sino le entregamos todo el nordeste, para que ellos hicieran como están haciendo de esa importante reserva mineral de la República Dominicana. Bueno, 10 años después, tú te imaginas que con una camada de jóvenes que llegaron al Congreso y los veteranos congresistas que hay en el Congreso, esta aberración no se iba a repetir. Bueno, Fernando, ahora el país vuelve a sorprenderse, menos yo, pues yo lo advertí hace varios días. Dije, estoy seguro que la mayoría de diputados y diputadas no leyeron el contrato que el Ejecutivo envió sobre el fideicomiso de Punta Catalina. Fernando, ¿no lo leyeron? Y la pregunta es, ¿por qué no lo leen? Bueno, porque yo dije, o la Cámara de Diputados está llena de brutos o de entreguistas. Porque ¿cómo es posible que un contrato de esa magnitud, que hasta hoy representa la obra más importante del Estado Dominicano, hasta hoy, llegue al Congreso Nacional para aplicarle una figura jurídica y que nuestros diputados, o los diputados de ustedes,
pasaran inadvertidos. O sea, no se dedicaran a leer ni a pasarle a sus asesores que le hicieran las recomendaciones pertinentes desde el punto de vista jurídico y legal sobre ese contrato que el Poder Ejecutivo había enviado a la Cámara de Diputados para que ésta, previa observación, discusión y ponderación, entonces decidiera si valía la pena aprobarlo. Porque ahora sucede, Fernando Mangual, que el contrato no se puede modificar. Si el Congreso no tiene facultad para modificar un contrato que envíe el Poder Ejecutivo. Entonces, no tiene esa facultad. Entonces ahora, el contrato que fue aprobado sin leer, como lo dijo el vocero de la Fuerza del Pueblo, y como lo dijo el vocero de Alianza País, lo aprobaron porque dijeron una cosa y después en el Pleno apareció otra. Entonces, esto, señores, es muy delicado porque aquí dijimos Fernando Mangual y yo el sábado pasado que Punta Catalina estaba a punto de ser entregada al sector privado. Entonces, el gobierno no ha sido capaz el gobierno dominicano de explicarle a este pueblo en qué consiste ese fideicomiso. El señor Antonio Almonte, que anda por todos los medios, tampoco ha tenido la capacidad para que el pueblo dilucide estas cosas, lo pueda maticar, qué es lo que va a pasar con Punta Catalina. Y pero es tu marea. Esto es lamentable, señores. Es tu marea. Fernando, y por último, Fernando, y yo le quiero decir al amigo presidente, si me quiere oír, ahora yo digo eso, si usted me quiere oír, óigame, y si no me dan comino, que no me escuche, porque ya uno tiene aquí un año diciendo las cosas y uno ve como que no le dan, no quieren alinearse. Señor presidente, ponga la atención. Le dije cuando usted estaba en España, regrese y ponga las orejas abiertas hacia lo que está diciendo el pueblo. Jesús María, y eso que tú estás planteando se hace mucho más grave porque no hay antecedente jurídico aquí con relación a esa figura. Hay una ley, hay un fideicomiso de 2011, pero Leonel Fernández le puso también un asterisco más a ese asunto. Pero muy poca cosa. Muy pocas Pero cosas también, conocemos de ello. También se han hecho pocas investigaciones, porque en Colombia sí se ha aplicado esa figura. La figura que se está planteando aquí de entregar un recurso del Estado, que no sabemos por qué se está entregando, a unos segundos, que es el comité técnico, para que ellos administren eso sin ningún tipo de supervisión. Y eso en Colombia terminó vendiendo todo el conjunto de acciones de ese proyecto al sector privado. Quiere decir que nosotros no entendemos por qué, si Punta Catalina viene con un problema de privatización, de supuesta privatización, desde su inicio, porque hay que recordar eso. Y de corrupción. Desde su inicio comenzó a pensarse que Punta Catalina iba a terminar privatizada y que se suponía también que el gobierno dominicano estaba estableciendo, construyendo Punta Catalina para tener una competencia con el sector privado en términos de la energía, de tal manera que la energía eléctrica no tuviera todo en manos del sector privado. Entonces se crea ese recurso público. Por lo estratégico que es. Por lo estratégico que es. Entonces se crea ese recurso público de generación de energía para competir con el sector privado y que efectivamente exista una gran productividad y que los precios abaratar los precios. Y que se regule y se tenga suficiente energía para el desarrollo, porque indiscutiblemente que la energía eléctrica es uno de los principales factores para el desarrollo.
Pues todo esto se está dando y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Que se explique la causa de ese fideicomiso. Que no se quiere explicar. Pero también no se quiere explicar, Que lo pero expliquen. ¿por qué el Estado no ha podido quedarse más tiempo administrando eso? Además, ¿por qué son 5 empresarios del sector privado que van a eso? Y no se ponen 5. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero si se fueran a poner 5, pueden poner 5 en función de los puestos del Estado. 5 ministerios. Exactamente, 5 ministerios. ¿Cómo le llaman los abogados? Es oficio. Es oficio. Y entonces, tan pronto cesa, entra el que viene. Pero donde habla don César Marrancini, que huele a apagón. Donde quiera que César Marrancini está, huele a apagón. Pero también hay que ver cuáles son los intereses que este señor y esos señores han defendido durante toda su historia. A esos filántropos. Porque también nosotros sabemos que el presidente de la República dijo, cuando entró, que si aquí se hubiera respetado la Constitución y las leyes, este país hubiera progresado muchísimo. Eso lo dijo el señor presidente cuando entró. Y esos señores que están ahí, esos 5 que están ahí, fueron parte de ese esquema anterior de irrespeto a la Constitución y las leyes. Entonces, nosotros no sabemos cuál es, ¿verdad?, la causa, cuál es el propósito de que a estos señores se les entregue la administración de Punta Catalina. No lo entendemos. Fernando, y tú no lo entiendes, y yo no entiendo por qué el PRM no desempeña su papel en este aspecto de crítica al gobierno. No sé razón, pero ellos tendrán sus razones, nosotros los respetamos y le hemos advertido desde aquí lo que yo siempre voy a repetir, que el gobierno de Luis Abinader le está echando el maíz a la gallina ajena. Y el que va a recoger los huevos va a ser el dueño de la gallina. Exactamente. ¿Mm? Y hay un asunto, Tú vas a perder el maíz. y hay un asunto, Jesús María, en este tema, cuando se va y se aprueba este contrato fideicomiso en la Cámara de Diputados, Sin leerlo. sin leerlo, ahí viene lo que siempre decimos aquí, la responsabilidad de los partidos políticos, porque al final de cuentas, Sí. ahí en esa Sí, Cámara están sí. representados Los partidos. prácticamente todos los partidos políticos, lo que significa es que dentro de eso, que hay ahí ese acuerdo que hay en la Acuerdo. Cámara de Diputados para aprobar, como dice Jesús María, un contrato sin leerlo y lesivo, posiblemente al interés, por lo menos del Estado. Sin leerlo. Ahí entran todos los partidos políticos, porque se supone que ellos pertenecen a esos partidos políticos y que consultaron con esos partidos políticos para dar la aprobación. Me hace pensar, Fernando, como tú dices, que los partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados estuvieron de acuerdo. Y esos son los acuerdos que yo no le llamo de aposento, sino acuerdos de letrina, Y la pregunta, donde hacen esas cosas, esas barrabasadas. y la pregunta que yo quiero hacerte y hacerme, Jesús María, es, si eso aconteció y todos los partidos políticos están en la línea de aprobar ese contrato, nosotros queremos hacerle una pregunta: ¿cuál de esos partidos políticos que se dice patriota y que defienden el país, cuál en estos momentos está defendiendo los derechos de la ciudadanía dominicana? Ninguno. Entonces que se dejen de discurso. Ninguno. Ahí oí a Horacio Rodríguez, el diputado que representa a Alianza País, dándose por el pecho. Tiene que darte una mandarria por el pecho, Horacio. Una mandarria en el pecho que tiene que darte. Porque tú no tienes ahora argumentos para excusarte que no leíste ese contrato. Y tú lo ves ahora, es con mandarria que tiene que darse en el pecho. Todos estos corroboros. Y Rafael Toribio, Eso da el del peso, es Consejo penoso. Económico y Coño. Social, dijo que eso podría discutirse en el Consejo En el Económico y Consejo Social. Económico. Y Van der Hoel le dijo que no, que para el Congreso que van, Lo que lo hace que da un indicador, de que no hay coherencia. primero que no hay coherencia y segundo, que el asunto
en la Cámara de Senadores ya está listo también para ser aprobado. Bueno, la esperanza yo diría, de los que quieren saber, porque yo no estoy en contra, pero quiero que me expliquen las razones que bastante fundamentadas explicó Fernando, por qué esos 5 elementos ahí. Entonces, uno podría ahora pensar que cuando llegue al Senado, el Senado lo único que tiene que puede hacer es rechazarlo, no podrá modificarlo. Uno quisiera pensar que el senador de la provincia de Santo Domingo Este, de Gran Santo Domingo, don Antonio Tavera, bueno, pues se convierte en el vocero, porque ayer él fue bastante contundente. Él dice que Punta Catalina, fideicomiso o privatización. Eso fue lo que dice don Antonio, el senador de Gran Santo Domingo. Y que eso debe hacerse con transparencia. Eso, exactamente. Y al que más le conviene que eso sea transparente es al presidente Abinader, presidente. Las bocinas hacen daño, presidente. Las bocinas hacen daño. O si no, pregúntele a Danilo Medina. Entonces, usted tiene que escuchar por los 4 costados, oír amigos, adversarios, enemigos, y ese pueblo llano que fue el que le dio el gran voto a usted para que hoy sea el presidente de la República. Que no lo vemos representado por ninguna parte. Porque si el PRM no representa a ese pueblo llano, asuma usted la representación de él y no se deje conducir ni se deje llevar por callejones oscuros, porque mañana, cuando terminen estos procesos, es el gobierno de Luis Abinader que será juzgado, para bien o para mal. Mira, Jesús María, y para que se sepa exactamente cómo estamos planteando nosotros la cosa, es que hay 4 recursos básicos para impulsar la economía y el desarrollo del país. Uno es la institucionalidad, donde el presidente ha estado caminando muy bien y nosotros lo hemos felicitado en múltiples oportunidades en este programa. El otro es el recurso agua, que no vemos lo que se está haciendo con el recurso agua por ninguna parte. El otro es la educación, bueno, y también lo hemos conversado aquí mucho. Ahí sí hay problema. Y el otro es la energía. Quiere decir que de los 4 elementos básicos para impulsar el desarrollo de un país, hay 2. En la institucionalidad está muy bien, pero ahora estamos hablando nosotros de la energía eléctrica. Y estamos hablando que tiene que quedar muy claro que el Estado tiene que dominar un recurso de generación para que el Estado pueda utilizar este recurso en los momentos en que el sector privado no puede hacerlo. Y al mismo tiempo para que establezca una competencia. Porque al final de cuentas, señores, la efectividad de una empresa está en función de la competencia. Aquí se dice, no, el Estado es mal administrador, hay que quitarle todo. Pero cuando eso pasa al sector privado, si la empresa es monopólica, también es ineficiente, porque pone los precios como le da la gana. Entonces, realmente la efectividad de algo está en función de la competencia que se pueda dar entre 2 elementos. En este caso, Fernando, el sector privado y el Estado. El equilibrio. El equilibrio. Porque aquí la energía eléctrica la ha manipulado el sector privado. Por eso han doblado la mano de muchos presidentes en este país. Regresamos, señores. Fernando, mira, nosotros estamos claros sobre el contrato que el Ejecutivo envió al Poder, al Congreso. Pero, frente a este desaguisado comportamiento de los diputados y diputadas, uno se hace una pregunta. ¿Vale la pena seguir hablando de democracia?
o como decía el profesor Juan Bosch, de la mentada democracia. Que tú te esfuerces, Fernando, y te levantes temprano y vas a una urna electoral a echar un voto, y después entonces ve este desprecio que tienen tus congresistas por vigilar, Fernando, las cosas que tienen y que la Constitución le ordena, para controlar, supervisar, porque estos holgazanes, haraganes, o qué sé yo cómo llamarle, no tienen un minuto ni siquiera para leer lo que reciben, y solamente yo corroboro, y aquel famoso, la famosa poesía o verso o décima del señor Liz, corroboro. Vale la pena, Fernando, seguir votando, sacrificándote para que a quien tú eliges como representante se siga burlando en tu cara de ti, de mí y de todos los dominicanos. ¿Qué es lo que persiguen? Quieren que esto colapse ya. Están buscando un super dictador que venga aquí, que vengan varios kepis. ¿Qué es lo que buscan? Porque los responsables de estas cosas, si aquí aparece un Chávez, si aquí aparece alguien que no le gusta la democracia, los responsables no vamos a ser nosotros, Fernando Mangual. Los responsables son estos vagabundos que no tienen tiempo para ver las cosas, que tienen que ver, que tienen que leer, que tienen que sopesar y ponderar. Si harán ustedes, señores, los responsables, si la democracia aquí, esta mentada democracia, con sus debilidades que nosotros queremos y amamos, va a fracasar. Va a fracasar. Y esos partidos políticos que nosotros hemos estado conversando aquí tienen la primera responsabilidad sobre este tema y otros. Pero aquí yo quiero hacer lo siguiente, Jesús María. Óyeme, decir que nosotros, este programa, Jesús María y yo, hemos defendido y hemos felicitado al presidente en múltiples oportunidades. Jesús María sabe que yo tengo un foro iberoamericano en donde damos educación ciudadana. Y a todo ese grupo siempre le venimos diciendo que al presidente hay que defenderlo. Hago esta introducción, Jesús María, ¿tú sabes por qué? Porque estoy muy preocupado, estoy viendo al Poder Ejecutivo muy protegiendo ese proyecto. Ahí yo estuve leyendo ahora... Sobreprotegiendo el proyecto. Lo está sobreprotegiendo el proyecto. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice que de dónde sacan eso de privatización. Doctor Antoliano Peralta. Antoliano Peralta. Nuestro gran amigo. Que de dónde que sacamos eso de privatización, que lo que se está haciendo es desinformando al pueblo y que eso es un acto de simple politiquero. Pero le dijo que se va a crear una ley para eso. Él es el que tiene que explicar por qué lo de la ley. O sea que hay ya una posición, por lo menos de este señor, del consultor jurídico, de que todo lo que hablamos, en términos que se hagan las aclaraciones pertinentes de esta operación, somos ya adversarios al gobierno. Ya están planteando la cosa por esa línea, o sea, están desinformando con una posición politiquera. No es una posición politiquera. La posición politiquera la están teniendo los que defienden este contrato. ¿Por qué? Porque no han sabido explicárselo a la población. Y no a la población, no. A la élite de la población. No se lo han podido explicar de manera adecuada. Entonces, dan vuelta y al final entonces vienen haciendo, y eso es lo que nos tiene preocupados a nosotros. O sea, que el presidente de la República vaya a pensar de que nosotros somos sus contrarios. Nosotros no somos sus contrarios, nosotros vamos a defender el gobierno, en lo que se pueda defender el gobierno. Pero también tenemos que llamarle la atención al señor presidente en las cosas que nosotros entendemos que al final de cuentas le van a hacer daño a él. ¿Sabes por qué, Fernando?
porque tenemos calidad para hacerlo. Tenemos calidad para hacerlo. Tanto Fernando como Jesús María Hernández tienen calidad para criticar y valorar positiva y negativamente. Tenemos calidad para eso. Exactamente, Jesús María, porque fueron muchos años que nosotros estuvimos trabajando a tiempo completo en la institución madre de lo que es el PRM, que por cierto vamos a conversar de eso dentro de un minuto, porque también en este tipo de cosas, en este tipo de planteamientos tiene que entrar un protagonista que debería ser fundamental, no solamente en esta operación, sino en toda la gestión gubernamental. Y según lo plantea Jesús María y lo planteo yo, el PRM no está apareciendo por parte. Pero Fernando Mangual, mira, a don Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un abogado de mucho prestigio, debe, en vez de censurar a los que estamos criticando la falta de transparencia en el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, debe preguntarse esto, doctor Peralta. Pregúntese por qué es un dirigente reformista enganchado al gobierno del PRM, como el doctor Eddie Alcántara, quien tiene que llamar a los PRMistas a defender el gobierno. Mire, eso deja mucho que desear, que sea un reformista y no un PRMista el que haga el llamado a los funcionarios, a los políticos ligados al gobierno para que defiendan el gobierno. Usted debe preguntarse eso, consultor jurídico. Pues entonces, en vez de usted criticar a los que estamos criticando al gobierno por ese contrato, porque no sabemos en realidad qué es lo que hay detrás ni debajo de él, critique a su partido que no ha sabido, que no ha dado un paso al frente, que no ha dicho esta voz que es mía para defender el contrato, ni salirle a responder a lo que como yo y Fernando estamos criticando. Porque supongo, Fernando Mangual, que políticamente quien debe defender o criticar o contracriticar o ripostar es el PRM. Claro que sí. Entonces, el señor Alcántara, que es un reformista enganchado al gobierno del PRM, es que dice, señores, vamos a defender a Luis Abinader, pero, oye, eso porque no tiene una explicación lógica, doctor Antoliano Peralta. Jesús María, él plantea, Eso es lamentable. él plantea que el contrato es legal y nadie está discutiendo eso. Es posible que sea legal porque las irregularidades... Porque está emanado de una autoridad legal como el Poder Ejecutivo. Las irregularidades se pueden llevar a la línea de la legalidad. La forma es legal. Lo que está conllevando es el fondo de él. Lo que nosotros estamos conversando aquí es si es legítimo. Eso es lo que estamos conversando. Exactamente. Aquí. No si es legal, sino si eso es legítimo. Si eso le hace daño o no al gobierno del presidente Luis Abinader. Pero, Fernando, mira, uno tiene que pasarse aquí una hora, a veces perdiendo el tiempo en cosas que no deberían salir a la luz pública. Porque hoy el PLD está prácticamente estartalado. ¿Por qué razón? Porque el partido y los grandes comunicadores de este país se convirtieron en bocina de las cosas que no estaban bien hechas. Y hoy el PLD está pagando la consecuencia. Entonces, señor Antoliano Peralta, ¿usted quiere que también le pase así al PRM? Que nadie aquí opine y que mañana cuando se hagan de gobierno se hagan peor que lo que salió el PLD. Nosotros no queremos que Luis Abinader se haga así, Fernando Mangual. Ay. Porque somos amigos de él, quizá, qué sé yo, cuánto tiempo. Y al señor Peralta... Eso no es así, señor Peralta. Sí. Ponga los pies sobre la tierra. Sí, así es. Ponga los pies sobre la tierra. Porque... Y preguntarle a Jesús María, al señor Peralta, un asunto que puede ser legal, ¿por qué un gobierno que le quedan menos de 3 años de gestión tiene que enajenar, tiene que entregar por 30 años un bien del Estado, un comprometiendo las venideras administraciones? La venidera la está comprometiendo.
y eso puede ser legal, pero no es legítimo. Un gobierno que lo que le queda de gestión son menos de 3 años, está comprometiendo un recurso a 30 años y entregándoselo la administración total a 5 empresarios, que eso es lo que efectivamente también uno tiene que vigilar, chequear. Entonces uno se da cuenta que con lo que acaba de pasar con el peaje sombra, y seguimos cometiendo esos errores de entrega sin sopesar, sin ver la consecuencia que vamos a tener en el futuro. Y ver cómo Celso Barrancini, ¿a quién representa, señores? ¿Cuáles son los intereses? Porque al final de cuentas, de María, en la democracia hay una lucha permanente en el Estado, en el gobierno, de una serie de intereses. Eso es importante, Fernando. Y eso es importante, pero también lo que hay que hacer es el equilibrio de esos intereses. Y dentro de esos intereses, dentro de ese grupo de intereses que hay de distintos empresarios, de la iglesia, etcétera, dentro de esos intereses tiene que estar representado para lo que es la democracia, los derechos del pueblo, los derechos de la ciudadanía tienen que estar representados y eso es lo que garantizados. Garantizado. Eso es lo que no estamos sobre viendo. Todo, garantizado sobre todo. Exactamente, porque ese es el propósito de la democracia. ¿Y a quién le corresponde garantizar los derechos al pueblo? Al presidente de la República. Yo diría que al gobierno. Al gobierno. Nosotros elegimos gobierno. Como decía tu María ahorita, vamos a las urnas a elegir gobierno, para que ese gobierno, al administrar el Estado, cumpla con satisfacer los derechos ciudadanos. ¿Y cuáles son los derechos ciudadanos? Bueno, la alimentación, el agua potable, la vivienda, la medicina, la salud, la educación. Todo eso son los derechos ciudadanos y nosotros no estamos viendo en estos momentos quiénes de todos esos partidos que caminan, porque la mayoría de los partidos cuando dan declaraciones sobre esto, están sacando el cuerpo. Mira, ninguno de esos derechos fundamentales se pueden sostener si no hay energía. Claro que sí, eso era lo que decíamos hace un rato. Si no hay energía. Entonces, poner la energía en el sector privado es apartarse de esos fundamentos y dejar el pueblo al garete. Cuando se supone, ¿verdad?, que el Estado, y más que el Estado está ahí, el gobierno que es el activo, debe ser la vanguardia en la búsqueda del desarrollo de una nación y debe orientarse él y orientar al sector privado, porque el sector privado es básico en esto, hacia la consecución de los propósitos desarrollistas. El problema, Fernando, que el sector privado le da un comino a todas las cosas. El sector privado lo único que quiere es sumar dinero a su capital. No quiere más nada. Y mientras más grandes son sus empresas, mucho más grandes son sus beneficios. Mientras menos competencia tenga, y no es competencia, no es competencia, que mientras menos control tenga el Estado sobre los bienes y servicios, el sector privado va a tener mucho más libertad para encarecer, para obligar a la población y ponerla de rodillas ante sus intereses personales. Y el Poder Ejecutivo, el presidente, el gobierno, ahí que tiene que parar haciendo pata y decirle, un momentito, señores, un momentito, que este pueblo lo represento yo. Pero aquí se está trabajando en esa línea que tú estás diciendo, que es la correcta. El poder dominante está viendo nada más las posibilidades de aumentar su ganancia, sin darse cuenta, y darse cuenta este gobierno, lo que heredó de esos 20 años, donde hay una población, una alta población, como decimos aquí, el pueblo llano, con una cantidad de necesidad insatisfecha por años. Y de ahí surgió la Marcha Verde. Y que van a seguir. Y eso está ahí. Eso está acumulado ahí. Entonces, cualquier decisión inadecuada va a pasar lo que pasó en Chile. Lo que comenzó a pasar en Colombia. Fernando, lo que heredó y la consecuencia de la pandemia que lo agravó. Ahora la gente realmente está en peores condiciones económicas y sociales que antes. Y es un porcentaje muy alto. Y en la medida que se toman decisiones erradas,
ese pueblo lo está mirando. Y pareciendo ahora, Fernando, consecuencia de todo eso que tú dices y estamos analizando, que hay una inflación que Exactamente. paulatinamente, pero está creciendo, señor presidente, porque es verdad que aquí la producción se ha mantenido y eso hay que sacarle su comida aparte en ese aspecto, pero el dinero sigue siendo el mismo, el poder adquisitivo sigue siendo el mismo, y frente a esa inflación, ¿qué hace? Se pierde poder. No, y eso, María, y los empleos también. Se pierde poder. Los empleos, la producción se ha mantenido, se ha recuperado, pero los empleos formales no han llegado al nivel que tenían antes. Y No, es que todavía lleguen- no lo ha alcanzado. Lo que ha Sí. subido es el empleo informal. El empleo informal, El empleo formal no ha llegado como estaba antes y tiene que subir, pero también los salarios. Los salarios no se han podido incrementar a la velocidad que suba la inflación. Quiere decir que nosotros estamos en un polvorín, ¿verdad?, con el pueblo dominicano y en consecuencia hay que tener mucho cuidado. y mucho añádele ese cuidado. polvorín otra mecha más. El problema de los carburantes. El El problema petróleo va en ascenso. va en ascenso. Ahora dice la Reserva Norteamericana que va a revisar sus tasas de interés. Eso significa que los americanos van a recoger dólares para fortalecer su moneda. Eso significa que el gran sostén nuestro en las diásporas que envían aquí 10,000 millones anual van a disminuir, Fernando. Claro. Entonces, en estos momentos, si usted le agrega a todo lo que por razones lógicas tenemos, el problema de Punta Catalina, Fernando acaba de hablar de una palabra que yo no la mencioné, ni me gusta, polvorín. Estamos creando un polvorín que en cualquier momento podía estallar. Y ya tenemos, ya tenemos nosotros los ejemplos, por ejemplo, de Chile. Y no estamos aquí incitando a nada. No, que Chile tuvo Para que 30 sepan años eso. diciendo que era la mejor economía del mundo y que eran los fenómenos y poniéndolo como ejemplo y de repente, ¡Boom! un polvorín. ¿Y qué trajo como consecuencia? Nada, Boris. Un muchacho de A Boris. 35 años Exactamente. que nosotros de aquí le auguramos éxito, pero con la experiencia que hay en Latinoamérica de estas improvisaciones, consecuencias de que los poderes tradicionales han fracasado todo, uno no sabe qué esperar. Si esperar otra Venezuela, si esperar otro Nicaragua, O sea si que, esperar otro Salvador. Uno no sabe qué esperar de esto, señores. claro que Entonces, el poder mandante. Revísense. El poder mandante en la República Dominicana tiene que comenzar a ver la situación de República Dominicana y comenzar a dar las soluciones pertinentes para que la República Dominicana no se convierta en lo que se están convirtiendo otros países. Ellos tienen que tomar esas decisiones, pero no están mirando al pueblo, como decía Jesús María, están mirando nada más la posibilidad de ganar, y todo esto que está pasando con Punta Catalina se debe también al esfuerzo que se está haciendo dentro de ese poder mandante para que se tomen decisiones, yo Fernando, diría, y todo inadecuadas. eso está dando resultado a una oposición que estaba en el suelo prácticamente hacía unos meses y ha dado connotación de como que se está avivando la oposición. ¿Oyeron PRM? Regresamos. Miren, nosotros quizás nos estamos excediendo en la crítica, pero lo hacemos consciente. Y si tengo que seguir aumentando, lo voy a seguir haciendo. Porque yo no me puedo callar cuando veo cosas que no se hacen como uno entendió que tenían que hacerse. Yo fui uno de los grandes críticos como abogado de la República
de la decisión que tomó el entonces Procurador General de la República, Domínguez Brito, cuando no recurrió el no al lugar que favoreció a Félix Bautista, hoy senador de la República, todopoderoso ingeniero constructor de la República Dominicana. Critiqué, inclusive le llamé irresponsable públicamente a Domínguez Brito, mi vecino. Le dije de todo. Critiqué al PLD y le llamé a eso un acuerdo de letrina en ese entonces. La justicia había alabado, había bautizado todo lo que se había dicho de Félix Bautista. Ahora yo tengo que lavarme la cara. No, no me la voy a lavar. No, porque la saliva a mí no me va a caer encima. Ahora yo, como critiqué a Domínguez Brito, ahora critico a Miriam Germán. Y yo conozco a la magistrada Miriam Germán en el ejercicio como abogado, desde que ella estaba en la primera sala penal del Distrito Nacional. Las conozco y la he defendido como una mujer íntegra, transparente, decente, ética y moral, al servicio de la justicia. Ahí no hay nada otra cosa que hacer. Magistrada Miriam Germán. ¿Y por qué entonces ahora el Ministerio Público no apeló la sentencia que dejó la mayoría de involucrados en el caso de Odebrecht? No la apeló. Se quitó el traje de la transparencia, de la independencia. ¿Por qué? Esto es muy extraño. Esto es muy extraño. El Ministerio Público tiene que llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, salvo que él entienda desde el primer grado que no es argumento. Salvo que él entienda eso y que sus investigaciones en las fases primarias del proceso digan, no, nosotros esto nos retiramos, nosotros vamos a apoyar, vamos a corroborar. Pero en el caso de Odebrecht, el Ministerio Público, desde que instrumentó el expediente, ha estado dándole con el martillo a los acusados. Entonces, eso, honorable procuradora, debió haber terminado en la Suprema Corte de Justicia. Ahí, usted debió haber terminado ahí, pero no dejar de lado que el plazo se venciera y no recurrir la sentencia, y que solamente se recurriera a la sentencia de Gonzalo Pitaluga, que no es político, pero todos los políticos quedaron excluidos, quedaron fuera, porque Víctor Díaz Rúa es un empresario, no es político. Ángel Rondón es un empresario, no es político, pero todos los políticos, incluyendo por los senadores que estaban ahí, los ex senadores, quedaron fuera. ¿Dónde está entonces ahora la independencia del Ministerio Público? Yo no puedo callarme esa cosa, cuando yo fui un crítico de Domínguez Brito, porque no recurrió a la sentencia de Félix Bautista, que lo favoreció. ¿Por qué el Ministerio Público usted no llegó a las últimas consecuencias? Sí, nosotros recurrimos. Que sea la justicia que diga, que ratifique el descargo de ellos, no yo, porque yo vengo acusando desde que instrumenté, desde Jean Alain García Rodríguez, se viene acusando, y ustedes acusaron el Ministerio y pidieron condenación en primera instancia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora no recurren a la sentencia? No me convence lo que pasó ahora. Jesús María, ese expediente se inició, como tú sabes, muy mal. La pregunta que te hago es, ¿no tenía posibilidad el Ministerio Público, de en vez de proseguir con un expediente maleado, como pasó, porque desde el principio dejaron muchísima gente fuera? Nació cojo, es verdad. Dejaron muchísima gente fuera. La pregunta es, ¿no podía el Ministerio Público, en vez de seguir en esa línea, devolverse hacia atrás
y decir, vamos a hacer esta investigación completa y presentar un nuevo expediente? No podía. No, ya eso no era posible. Ya se había Ya dado los plazos para la reposición estaban vencidos. Ya eso no era posible. Exacto. Pero lo que yo te digo, Fernando Mangual, es que el Ministerio Público inició acusando, continuó acusando en primera instancia. Y ahí los debates eran y pidió condena para todo. Exactamente. Los jueces que tienen libertad de administración entendieron, no, fulano, mengano y sultano quedan fuera por no haber esto y esto y esto. Es perfecto, pero el Ministerio Público no podía dejar de apelar eso. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque ahora se entiende que eso fue un acuerdo. ¿Por qué el Ministerio Público no apeló? Bueno, ahí tenemos a Andrés Bautista, ahí tenemos Un gran amigo, por cierto. sí, ahí tenemos a Tony Galán, 2 senadores, precisamente los senadores donde se aprobaron los préstamos de los sobornos. O sea, el Senado que aprobó todos los préstamos quedó totalmente excluido. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso y pensé que el Ministerio Público iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que sea la justicia, no el Ministerio Público, la justicia que fuera en las instancias pertinentes, fuera ratificando los descargos de primera instancia. Sí, nosotros confirmamos, ok, ya no tiene nada que hacer el Ministerio Público ahí. Pero el tema es Jesús María. El tema de Jesús María, que resulta lesivo desde el punto de vista legítimo, que a esos presidentes ahora estén buscando la manera de condenarlo cuando se dejaron fuera otros presidentes que tuvieron una mayor... Estoy de acuerdo contigo. Una mayor participación Pero en eso. estoy de acuerdo contigo. Lo que yo te digo a ti, que lo dejó fuera el pasado Ministerio Público. Pero este debió haber continuado, para que no se entienda ni se cuestione su rol en este proceso. Porque ahora el que debe estar riéndose con la boca con las 4 muelas de atrás es Domínguez Brito. Señores, hemos llegado al final. Gracias. Bueno, hasta el próximo sábado. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,